Soy Rafael Pardo. Muchos se preguntarán si me morí o me desaparecí. Pero nada de eso pasó. Por un accidente cerebrovascular prácticamente perdí el habla. Pero no mi voz, que es recreada por la inteligencia artificial. Ahora estoy aquí lanzando este nuevo podcast con mis opiniones, mi proceso y mi historia. Bienvenidos a La Voz de Pardo. Resulta un desafío responder a la pregunta que siempre nos hacemos en Colombia. ¿Por qué no podemos estar en paz? ¿Por qué reciclamos las guerras? ¿Por qué se transforman los conflictos en organizaciones criminales que siguen desplazando poblaciones y sembrando el terror en los mismos territorios que históricamente han sido escenario de la violencia? La pregunta continua se hace más compleja e incluye dudas sobre si la salida es la negociación y el sometimiento. Y creo que la respuesta es que sí, aunque para el momento estemos inmersos en la pretensión de una paz total mal diseñada, con beneficios y reconocimientos perversos a los actores armados y sin una verdadera política de seguridad. Por eso quiero contarles sobre mi experiencia como negociador de procesos de paz, las razones por las cuales considero que estos han sido positivos y qué de ellos podemos usar para encontrar fórmulas y recoger experiencias. Mi primera negociación se remonta a 1986 y fue con las FARC. Allí, bajo el gobierno de Virgilio Barco y con Carlos Sosa Escobar como consejero de paz, yo cumplía un papel secundario en mi rol de secretario del Plan Nacional de Rehabilitación. En mi primera reunión entre gobierno y secretariado del grupo armado, guardé silencio, tratando de aprender y entender la dinámica de una negociación de esas. Aquella vez nos vimos en Casa Verde, un lugar que quedaba junto al río Duda, en el Meta. Heredamos unos acuerdos del gobierno Betancur y heredamos el famoso teléfono rojo. El teléfono rojo era una comunicación diaria a las 4 o 5 de la tarde. Yo mismo estuve en varias de esas conversaciones que se hacía con Jacobo Arenas del secretariado de las FARC que estaban en Casa Verde. Casa Verde se había establecido como una zona neutral durante el proceso de paz del gobierno del presidente Belisario Betancur, donde se instaló el secretariado de las FARC, Jacobo Arenas, Manuel Marulanda alias Tiro Fijo, Reyes, Cano, todo el grupo que conformaba ese secretariado, y era un páramo arriba de Sumapaz, en la cordillera oriental, y era un sitio que permanentemente estaba nublado. Entonces el grupo del gobierno, el grupo de la Consejería de Paz, llegábamos en helicóptero, saliendo desde Bogotá, pero había que hacer vuelos temprano en la mañana para tener un día despejado. El helicóptero aterrizaba cerca de Casa Verde, subíamos a pie y generalmente se cerraba muy rápido en la tarde y en ocasiones, un par de veces, era necesario quedarse a dormir allí. Eran unas barracas de madera, de techo de zinc, había un grupo de guerrilleros, había una cocina, había un río. Era un lugar donde ellos habían preparado una zona de reuniones, una mesa, y allí pasábamos el día haciendo las negociaciones y el grupo regresaba en helicóptero ese mismo día o al día siguiente. No íbamos a ciegas, por supuesto, al menos en lo que en la estrategia se trataba, ya que previamente habíamos realizado un curso sobre negociaciones dictado por Roger Fisher, un especialista norteamericano en el tema. Uno de los principios fundamentales para negociar es no improvisar, razón por la que, además del entrenamiento, me preparé leyendo un conjunto de textos sobre negociaciones. Con base en esos textos realizamos y presentamos un documento que se llamaba Una política de cambio para la reconciliación, normalización y rehabilitación. Este plan de rehabilitación se enmarca dentro de una política general de paz. De hecho, pues el nombre del consejero presidencial de la época era un nombre muy largo que contemplaba la reconciliación, la normalización y la rehabilitación. Pero esas tres palabras
que aparentemente solas no significaban mayor cosa, hacían parte de todo un cuerpo, de toda una política integral. Otro cambio importante es precisamente el de la verificación, y la gran lucha nuestra en aquella época fue convencer a las FARC de que la verificación de los acuerdos de cese al fuego debería hacerse directamente por ellos y por el gobierno. En nuestra segunda reunión, nuevamente en Casa Verde en noviembre de 1986, llevábamos preparada una exposición del Plan Nacional de Rehabilitación. Para sorpresa nuestra, el tema le interesó y mucho a Manuel Marulanda, lo que nos llenó de motivación y alegría. Y al día siguiente, los miembros de las FARC nos entregaron un documento titulado Memorando sobre Rehabilitación, que contenía los lineamientos de un programa de reforma agraria, de colonización y de desarrollo agropecuario. Un plan ambicioso, pero en esencia reformista, muy alejado de la filosofía de las FARC. Luego de que logramos cuadrar un territorio libre y productivo para exguerrilleros, entre el río Duda y el río Lozada, quedamos en empezar por el fin del proceso. Dicho territorio libre se debía fijar después de que dejaran las armas y que quitaran la selva para dejar unos claros en medio de la vegetación para recoger las muestras de tierra para determinar la fertilidad de las mismas. Nosotros debíamos enviar helicópteros a tomar muestras del suelo. El programa de toma de muestras se frustró cuando, en vísperas de que salieran los helicópteros, las FARC asaltaron el pueblo antioqueño de Mutatá, dejando muchos muertos. Fue el mismo Carlos Sosa quien decidió suspender. Después de aquel incidente, nunca se recuperó la confianza. Aprovechando la instalación de un consejo de rehabilitación en Remolinos del Caguán, Caquetá, nos entrevistamos directamente con los frentes 14 y 15, comandados por Jorge Briceño, mejor conocido como el Mono Jojoy y alias Abelino. Ellos nos sorprendieron con otra propuesta, la posibilidad de que las FARC se ubicaran en campamentos conocidos y estables, e incluso nos solicitaban ayuda para establecer los límites de dichos campamentos. Según los guerrilleros, con esa medida, la tregua tendría una expresión territorial, podría hacerse más fácil la verificación y de paso se evitaban incidentes por proselitismo armado, término que usaban ellos para sus ataques. La confianza entre las partes es un elemento integral de todo proceso de negociación. Me acuerdo que hubo una reunión planeada cerca de Barranca, que había sido contactado el director del Plan Nacional de Rehabilitación en esa zona, Hernán Hernández. Yo fui delegado de la consejería para esa reunión y estábamos en camino, íbamos hacia un lugar que era la Ciénaga de San Lorenzo, cerca de Barranca Bermeja, y escuchamos la noticia, la escuchamos por radio, de un ataque de las FARC en el Caquetá, e inmediatamente nos comunicamos con Bogotá y la orden del presidente Barco es que esa reunión se suspendía, que finalizaba el cese al fuego en esa zona del departamento del Caquetá, y así poco a poco en todo el país se fueron presentando ataques de las FARC sin previo aviso, soldados, policías muertos, heridos, y ese fue el final del proceso de paz que se había iniciado en el gobierno de Betancur y que había llegado al gobierno Barco por ataques 1, 2, 3, 4, 5 departamentos, y un día el presidente Barco dijo: a nivel nacional, este proceso finaliza, pero ellos nunca respondían por estos ataques. Decían que los frentes eran independientes, que se movían sin órdenes previas del secretariado, y de esa manera, dijéramos, durante el primer año del gobierno Barco, hubo un esfuerzo de paz a través de reuniones directas con el equipo de la Consejería de Paz y las FARC, pero en la medida en que fueron presentándose estos ataques en diferentes regiones y prácticamente en todo el territorio nacional, ese cese al fuego, esa tregua, ese proceso de paz terminó. Sin embargo, estas visitas eran marcadas por acciones aisladas y violentas de las FARC contra las Fuerzas Armadas. Los diálogos se vinieron deteriorando hasta que llegaron a su culminación con una emboscada a una columna militar en San Vicente del Caguán, en el Caquetá. Allí murieron 27 soldados y quedaron heridos 42, y murieron también los acuerdos de la Uribe. Pero no hay fracaso total, como diría Winston Churchill. Todos los fracasos son temporales y lo que cuenta es el valor para continuar. Poco después tendríamos éxito con el M-19, lo que nos dejó como lección que ese no era todavía el tiempo de las FARC.
Pero el problema de violencia en el país no era solo con la guerrilla, ya que cada vez había en el país más homicidios contra miembros de la Unión Patriótica. Bajo el punto de vista del gobierno, un plebiscito era la mejor manera de meterse a la paz. El presidente Barco propuso en enero de 1988 un plebiscito para reformar la Constitución por la vía de la consulta al constituyente primario. El plebiscito dio un nuevo aire a la paz, pero fue desarticulado por un concepto del Consejo de Estado que indicaba que el presidente de la República no podría convocar a esta figura constitucional al estar prohibida en la Constitución del 86. Estábamos en 1987, año que se intensificó en ataques de la guerrilla, asaltos a pueblos, secuestros y demás escaladas de violencia. Y no solo por parte de las FARC, sino de todos los demás grupos guerrilleros. Estaba en preparación un gran paro nacional. La Central Unitaria de Trabajadores estaba al frente de la idea, pero a ella se unieron todas las guerrillas agrupadas en la coordinadora guerrillera Simón Bolívar. Estábamos en cero. Cero diálogos, cero procesos, cero de todo. La paz es frágil, muy frágil, especialmente cuando se está en los primeros pasos apenas y ni siquiera se ha consolidado el objetivo del desarme. Al cabo de un tiempo, conocí en una reunión social a Carlos Alonso Lucio. Allí me dijo que pertenecía al M-19 y que preciso después de nuestro encuentro iba a una reunión del grupo armado al que le hablaría de la posibilidad de la paz. Supe por él mismo que se había ratificado la consigna: paz a fuerzas militares y guerra a la oligarquía, con lo cual supe que los días por venir no serían fáciles. Al poco tiempo, año 1988, se produjo el secuestro de Álvaro Gómez y allí comprendimos qué clase de guerra era. El hecho hizo que tuviéramos un contacto con el M-19 en el Cauca, ya que todas las agencias de inteligencia lo señalaban como autor de secuestro. Cuando se confirmó que sí era el M-19, se cuadró entonces una reunión en Panamá con Antonio Navarro, a la que acudió la plana mayor de la dirigencia política del momento, más allá que, de manera oficial, el gobierno como tal no hubiera asistido. Allí se acordó la liberación de Gómez, aunque Carlos Pizarro no estuviera de acuerdo con ella. Muy a los pocos días de la liberación de Gómez, iniciamos unos contactos con un grupo del M-19 en el Cauca que permitieron conversaciones radiales con Carlos Pizarro, el principal dirigente del M-19. Con la iniciativa de paz en la mano, a nombre del gobierno, se iniciaron esas conversaciones. El M-19 había lanzado su propia iniciativa de paz, con sus puntos de vista, con su propio enfoque, con sus propias condiciones, y a principios del 89 se dio la primera reunión oficial entre el consejero de paz del presidente, Rafael Pardo, y el comandante del M-19, Carlos Pizarro. En ese entonces aumentó el prestigio de Álvaro Gómez y bajó el del M-19, que venía decaído desde la toma al Palacio de Justicia en 1985. Por alguna razón que no acabo de entender del todo, he participado en absolutamente todos los procesos de paz que se han vivido en nuestro país. No sé por qué fui yo elegido para la dura y honrosa tarea de ser negociador de paz, aunque intuyo que se debió en gran parte a mi temperamento paciente y a mi firme convicción en el diálogo. Ya en este punto, yo había sido nombrado consejero de paz. El punto de partida fue un proceso que diseñamos con Jesús Antonio Chucho Bejarano, asesor de la consejería para un frente de las FARC del Guaviare que quería entregarse. Dicho frente nunca se entregó, pero aquellos apuntes e ideas quedaron a la espera de días mejores, que llegaron pronto en Chaparral, Tolima, donde se firmó la primera declaración conjunta con el M-19. Fue un periplo muy interesante, después de muchos recorridos guiados por miembros del M-19 hasta donde se encontraba el campamento de Carlos Pizarro. Y al día siguiente empezaron las conversaciones que a los pocos días dieron lugar a la firma de un documento de compromiso para avanzar en la paz. Fue el primer gran paso que se realizó con el M-19. Una reunión que yo diría que fue la más importante de todo el proceso de paz, porque allí firman Pardo y Pizarro la voluntad de paz, además con una claridad que en ese momento parecía imposible, que era la de la disposición firmada por Pizarro de que si el proceso de paz avanzaba y culminaba, tendría que llegar hacia la dejación de las armas. En ese documento aparece por primera vez ese dicho, dejación de las armas, que era prácticamente la gran herejía
del movimiento guerrillero en ese momento, entre otras cosas porque se veía que dejación de las armas era como traicionar la revolución. Creo que ese paso fue el imprescindible, fue el necesario y fue el que permitió comenzar con un proceso de paz con el pie derecho verdaderamente. Hace poco se cumplieron 25 años del asesinato de Chucho Bejarano, mi amigo, parte vital en este proceso. Lo mataron las FARC, organización a la que siempre le tendió la mano en busca de la reconciliación, quizá el más grande propósito de su vida. El primer paso para concretar los acuerdos con el M-19 fue la ubicación del grueso del grupo guerrillero en un territorio delimitado bajo la protección del gobierno y en particular del ejército. Se escogió a Santo Domingo, Cauca. Se iniciaron allí las discusiones, llamadas mesas de trabajo, donde se abordaron los aspectos socioeconómicos de la desmovilización y de reinserción a la vida civil, a la vez que la discusión general sobre los temas de convivencia, de justicia, de orden público y sobre aspectos constitucionales y en materia electoral. Llegamos al campamento, nosotros llevamos una carpa que nos habían prestado y ellos habían creado un corralito, una parte, y habían puesto unos plásticos negros encima para el sol. Ese era el sitio de las negociaciones y ahí no podíamos entrar sino los negociadores y la persona que Pizarro decidiera que entraba del N. Ahí fue que hicimos todas las cosas, ahí redactamos los documentos, ahí, y llegaron los periodistas, pero los periodistas estaban afuera, allá afuera. Me acuerdo que Carlos Alonso Lucio acompañó en ese viaje y llegó y se metió a la carpa de nosotros. Entonces Rafael le dijo, no, maestro, ¿cómo así? No, corrámonos, ¿no? Es decir, no lo sacamos, ¿no? Pero ahí dormimos Reinaldo Gavi, Ricardo Santamaría, Rafael, Carlos Alonso Lucio y yo. Eso es como quien dice, durmiendo con el enemigo. Fueron muchas las crisis que pasamos en ese proceso. La primera fue el día en que asesinaron a Afranio Parra, uno de los miembros de la dirección del M-19. Lo mató un agente de policía mientras intentaba robarle la billetera. Una muerte accidental pero muy grave. Sabiendo la gravedad del hecho, invité al general en retiro Álvaro Valencia Tovar a que se nos uniera en Santo Domingo. Allí conversó con Pizarro. Los militares siempre han sido una de las patas fundamentales en las mesas de diálogo. Estando en plena negociación, me encontré sorpresivamente con Antonio Navarro, algo que no me esperaba. Fue así que descubrimos que había ingresado al país por el tapón del Darién disfrazado de sacerdote. Luego había cruzado el mar por el Golfo de Urabá, dormido en Necoclí y finalmente se había dirigido a Santo Domingo. Como en dos mundos paralelos, en Soacha, Luis Carlos Galán era asesinado por el narcotráfico en complicidad con sectores del establecimiento político. Mientras unos buscábamos la paz, otros eran responsables de la peor época de terror de nuestra historia reciente. En una reunión estábamos discutiendo la ley de amnistía para el M-19 y a mí se me ocurrió que lo mejor era expedir un decreto aprobándola. Pasarla por el Congreso es una tortura. El Congreso está lleno de narcos y paramilitares, y lo que se presenta allí sale de cualquier manera, menos como uno la espera. Fue mi propuesta. En ese momento el presidente, que era un hombre institucional, me dio otra lección al responderme lo siguiente: a usted y a mí nos van a juzgar por perdonar al M-19. Vamos al Congreso mejor. A finales de 1989 se presentó una nueva crisis. Estábamos discutiendo una reforma constitucional que contenía herramientas necesarias para culminar el proceso con el M-19. Y en el penúltimo debate se levantó un representante, Norberto Morales, e introdujo un artículo nuevo, que después de la reforma había que hacer un referendo para saber si los colombianos estaban de acuerdo o no con la extradición de nacionales colombianos. Fue ahí que el ministro de Gobierno, Carlos Lemos Simons, saltó como movido por un resorte para declarar que el país estaba cubierto de sangre y que no era válido hablar de un referendo en medio de la carnicería que estábamos viviendo. Pocos días atrás, los extraditables habían tumbado un avión de Avianca en un vuelo donde murieron más de 100 personas y a la semana siguiente explotó la bomba que prácticamente acabó con la sede del DAS en Bogotá. Yo resaltaría que hubo un elemento que fue central y fue la conquista mutua de confianza
y de haber sentido certidumbre humana entre Rafael Pardo y Carlos Pizarro. Creo que ese elemento humano fue determinante para haber podido construir un proceso de paz que al final fue un proceso de paz cierto, fiable y cumplido. Firmamos la paz con el M-19 después de 14 meses de negociaciones y al mes, el 26 de abril de 1990, fue asesinado Carlos Pizarro cuando ya era candidato presidencial. Fue en un avión hacia Barranquilla cuando sicarios le dispararon en pleno vuelo. Con Pizarro murió un símbolo de paz nacional. La misma tarde del asesinato de Carlos Pizarro, dirigentes del M-19 visitaron al presidente. Se trataba de Antonio Navarro, Oti Patiño, Vera Grave y Ramiro Lucio, que pidieron un espacio para dirigirse al país por televisión. Con Serpa evaluamos la situación y le recomendamos al presidente acceder a la petición. Nosotros no conocíamos el contenido de aquel discurso, pero decidimos darle un voto de confianza porque, como dije antes, es la confianza una de las claves en cualquier negociación. Aquel día, frente a las cámaras, un navarro ejemplar pidió enterrar a Pizarro en paz. Con sus palabras hubiera podido incendiar el país, pero ese nunca ha sido su talante. Antonio Navarro, me consta, siempre ha sido un hombre de paz y con su discurso lleno de concordia, se convirtió en uno de los líderes de nuestra época. Poco tiempo después, aquel hombre tranquilo y pensante obtendría la mayor votación para la Asamblea Nacional Constituyente. Sin embargo, esa constituyente no se derivó precisamente de los acuerdos de paz con el M-19. Su iniciativa vino más bien desde los sectores estudiantiles, la recordada séptima papeleta. Fueron los universitarios los que agitaron su creación después de la muerte de Galán, una idea que venía rondando desde tiempo atrás pero que no acababa de despegar. En todo caso, el del M-19 fue el primer proceso de paz en toda América. El acuerdo final, tras el desarme, fue firmado el 9 de marzo de 1990 y poco tiempo después, Nicaragua, El Salvador y Guatemala seguirían el mismo modelo. En el próximo episodio les contaré detalles sobre otros procesos que surgieron, con el EPL, el PRT y el Quintín Lame, y por fin la paz con las FARC, así como sobre una nueva vertiente de negociaciones con las milicias en Medellín, el papel del expresidente Uribe en los diálogos con las autodefensas y el mío como presidente de la Comisión de Paz del Senado, en este camino a la paz que parece nunca terminar.